¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos, a todas. Un gusto, qué agrado conectarnos a esta hora de la madrugada con cada uno de ustedes. Hay que decir primero agradecer a cada uno de ustedes los que se están conectando a ver esta transmisión. Este es un programa en el día de hoy diferido, lo estamos grabando antes, así que hoy día el café no podía faltar, Café de la Gracia con café. Hoy día sin duda. Gracias, muchas gracias por acompañarnos. Vamos. Bienvenidos a todos y a cada uno de ustedes, los que están cada semana conectándose cada jueves a las 9:30 de la mañana con nosotros en el Café de la Gracia, un programa en donde lo que hacemos es hablar de contingencia, de la realidad a partir de una mirada cristiana, de las problemáticas del ser humano, de las realidades que nos toca lidiar como ser humanos desde una perspectiva bíblica y cristiana. Agradecemos a todos y a cada uno de los medios de comunicación que nos permiten poder sacar adelante esta transmisión. Agradecemos, por cierto, a nuestro patrocinador, Fundación Metanoia, a través de su canal de televisión, Metanoia TV. Los invitamos a todos a que se conecten a esta transmisión, a la transmisión de Metanoia TV, un canal de televisión con valores, 24 horas del día, 7 días de la semana. Así que mtna.tv, lo vamos a poner al tiro en la página ahí para que puedan, ahí está el link, mtna.tv, 24 horas al día, 7 días de la semana, televisión cristiana para ustedes. Pero también agradecemos a los medios de comunicación asociados, los cuales nos permiten sacar adelante esta señal. ATV Valdivia, más de 30 años ya creo que están cumpliendo este año, 30 años al servicio de Valdivia y toda la región de Los Ríos, y también a La Voz de Pucón a toda la zona lacustre, 6 años ya de historia de estos medios de este medio de comunicación. Gracias por la confianza, por permitirnos sacar esta señal a través de sus plataformas. Para estos medios, este es un contenido patrocinado, pagado, externo, tal como dice ahí el disclaimer puesto en la publicación. Por lo tanto, nuestras opiniones, comentarios, imágenes, textos, cualquier cosa en el contexto de este programa es responsabilidad nuestra y no necesariamente representa la línea editorial de cada uno de estos medios. El día de hoy vamos a hablar, ahí está don César Enrique, lo pillamos, don César. Sí, Toma. a esta hora tenía que estar aquí tomándome, en todo caso, no es que esté renegando, pero estoy tomando solo un té, No, hoy día es el té cafecito de no. la gracia para ti. Sí, para mí hoy día va a ser el té de la No, gracia. yo no puedo partir en la mañana, no. El Sobre todo a resfriado esta me hora, tiene... sí, se entiende. Sobre todo a esta hora, tiene que ser un café al menos a esta hora. No, está bien, no, sí, debería ser, ese es Oye, el ¿se ideal. escucha cuando Debería... tomamos, no? ¿Se escucha así Ah, cuando tomamos? ¿Se escucha a ver, cuando a ver, a ver. tomamos? Sí, algo se escuchó. No, sí, lo hice adrede ese. Oye, pero bueno, esto es Café de la Gracia, un programa de conversación distendido. Como ya le decía a la gente, para ser totalmente transparente con ello, hoy día estamos grabándolo diferido porque teníamos algunas complicaciones de agenda en el horario del programa. Y como el programa se hace a esa hora en vivo, obviamente, Claro. no podíamos, estaba yo arriba de un auto a esa hora, entonces no voy a poder conectarme. Por eso decidimos dejarlo grabado un ratito antes. Vamos a dejarlo hasta ahí. Sí. Oye, bueno, César, el programa de hoy es sobre la oración, Ah, qué interesante. es sobre lo que uno hace a esta hora de la madrugada. Claro. Eh, para explicar un poco a la gente y tratemos de que el programa o la idea a partir de lo que hemos conversado inclusive es que el programa sea lo más sencillo y pragmático posible en un buen sentido. Y el pragmatismo es algo que en general los cristianos lo vemos con cierto porque la oración es un elemento transversal en la vida del cristiano. Dios nos llama, Jesucristo nos llama a orar, nos enseña a orar, nos establece un molde, una estructura de oración inclusive, Claro. permanente a la oración. Y cuando uno indaga, bueno, tanto a ti como a mí nos encantan la biografía y la historia de otros cristianos del pasado, cuando uno logra buscar un común denominador en todos aquellos hombres que fueron gravitantes o significativos en la expansión del reino de Cristo en la tierra, yo creo que uno encuentra un común denominador. Hay muchas vidas, hay gente rica, hay gente pobre, hay gente de países desarrollados, gente de países subdesarrollados, en fin, un montón de elementos diferenciadores. Mm.
había un elemento que era común para todos, que era la práctica recurrente, sistemática de la oración. Eso de alguna forma yo creo que ya nos permite poder ir infiriendo lo gravitante que es en el cristiano la práctica de la oración. Eh, Porque no es una mera coincidencia que si uno quiere ser significativo, estoy hablando de los cristianos. Yo sé que hay gente que no está viendo, que no es cristiano todavía, que no ha sido alcanzado por Jesucristo y no va a entender mucho el sentido de esto. Bueno, eso es parte justamente de la ceguera, de no tener un corazón dispuesto a hacer aquello que Dios nos manda hacer. Pero lo que voy es que para los cristianos al menos, la oración es una cuestión gravitante y muy, muy, muy necesaria en la vida del cristiano y que además, como ya decíamos, ha sido un común denominador en los hombres que fueron usados grandemente por Dios. César. Sí, correcto. La verdad es que, mira, hay una parábola, yo me voy a ir al tiro hay una parábola en donde el Señor le está hablando a los discípulos y es la parábola del juez injusto. Esta parábola, ¿no es cierto?, en donde él les dice que había un juez que no temía ni a hombre, que no temía a Dios, y que era un juez injusto. Y resulta que había una viuda que de manera constante venía a él y le decía, oye, hazme justicia de mi adversario, oye, hazme justicia de mi adversario. Y dice también la escritura que hubo un tiempo en que él no quería, no le interesaba hacer justicia, pero de repente él sintió que la viuda lo molestaba tanto que decidió, ya, ¿sabes qué? Ya, le voy a hacer justicia. No sea que viniendo siempre a cada rato me va a aburrir, se me va a agotar la paciencia, así que voy a hacerle justicia a esta viuda. Y resulta que después de eso el Señor hace una reflexión y les dice, oye, ¿acaso Dios no va a hacer justicia a sus escogidos? Pero esta es la frase interesante, que claman a Él día y noche. ¿Se tardará en responderles? Y aquí el punto que yo quiero resaltar es que da la sensación, o a mí me da la sensación, de que el Señor da por sentado de que los escogidos, sí o sí, claman a Él de día y de noche. O sea, no es una cuestión así como que cuando quieren, cuando les da la gana, cuando en realidad cuando hay el ánimo para hacerlo, que es porque no, en realidad hoy día no tengo. No, no, no. El Señor da por sentado con esa frase de que Él espera de que los escogidos clamen a Él de día y de noche. Pero la parábola tampoco no termina ahí, sino que después viene y dice que el Señor pronto va a hacer justicia, pero después plantea como una pregunta, dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y esta es otra cosa que me llama a mí la atención porque yo digo, mira qué interesante, el Señor asocia la fe, lo que yo creo, con esta actitud de clamar a Él constantemente de día y de noche. O sea, yo veo que el Señor hace una asociación. Él hace efectivamente hace una asociación entre la fe, en tener fe y en clamar a Dios de manera constante, en ir delante del Señor en oración, en oración, en oración. Y dice día y noche. Y ahí no es que Él lo esté, porque a veces nosotros vemos las escrituras como una cosa demasiado épica. Vemos las escrituras como una cuestión inalcanzable. Vemos las escrituras como algo que es como una historia. Y la verdad es que yo honestamente creo que el Señor Jesucristo cuando plantea esta parábola y dice esto de que claman a Él de día y de noche, realmente Él está viendo que nuestras vidas de los redimidos tienen una necesidad por ir delante del Señor a plantearle y a pedirle auxilio, a pedirle justicia, a pedirle apoyo, a pedirle soporte, a pedirle ánimo, fuerza, aliento. ¿Por qué? Porque tenemos una necesidad constante de Dios. Tenemos una necesidad constante de Dios. Y como creemos, entendemos y sabemos que es Él quien nos puede proveer de todas las cosas, absolutamente de todas las cosas. Por eso yo veo que aquí el Señor tiene una asociación directa entre la fe
y la oración, entre la fe y el estar constantemente delante de Él, clamando, orando, gimiendo, pidiéndole auxilio, pidiéndole ayuda, pidiéndole todas aquellas cosas que los redimidos necesitamos. Eso, Sí, no, o sea, yo creo que es innegable y nadie puede cuestionar hoy día lo significativo que es en la doctrina cristiana la oración. O sea, tú traías a colación esa parábola y hay un sinnúmero de expresiones bíblicas que nos conducen ahora, nos conducen a orar y nos llaman a orar y establecen la oración en un estándar probablemente muy superior a lo que la mayoría de los cristianos viven hoy día. Y eso es algo que tiene que preocuparnos. Ahora, la, la pregunta que aquí surge es, bueno, ¿qué es orar? O más bien, ¿por qué hay que orar? Nosotros, y eso es un poco quizás una de las grandes diferencias que tiene el Evangelio cristiano con muchas otras estructuras religiosas, es el hecho de que el Evangelio cristiano es explicable, tiene un fundamento y una coherencia interna al menos. Obviamente el que lo ve desde afuera no entiende nada, pero las doctrinas del Evangelio son coherentes entre sí. O sea, por ejemplo, Jesús murió en la cruz, por un propósito, porque había un problema, que era la profunda enemistad que el hombre tiene con Dios y que alguien tenía que expiar esa culpa y por eso sabemos que el propio Dios instauró una estructura de sacrificio en el pasado para referir al gran sacrificio de Cristo, en fin. Hay una coherencia entre todo eso. Y en el caso de la oración, vemos exactamente lo mismo. La oración, la pregunta que surge, ok, bueno, ¿por qué razón hay que orar? Porque claro, la mayoría de la gente entiende la oración simplemente como poner al tanto a Dios de mis necesidades o de mis problemas. Entonces, obviamente, cuando tú tienes esa idea, ese concepto de la oración, es lógico que surja una pregunta. ¿Necesita Dios saber mis problemas? ¿Necesita que yo le diga mis problemas a Dios para que se entere de ellos? ¿Necesita Dios que yo le diga, Señor, estoy triste para saber que estoy triste? ¿Necesita Dios que yo le diga, Señor, estoy enfermo para saber que estoy enfermo? O sea, la respuesta obvia es evidentemente no. La oración no tiene como propósito, no tiene como fin informar a Dios de mis necesidades. claro, Y eso es lo importante, o de mis disposiciones, o de mis anhelos, o de mis elementos de gratitud, a lo mismo, ¿no? Dios, no es un acto meramente informativo a Dios. Porque claro, yo escucho gente que me dice, oye, pero ¿para qué voy a orar si Dios conoce todo? Sin duda, o sea, suponer que el Dios de los cielos, el creador del universo, el que sustenta todas las cosas, el que hace que todo exista, el que ha creado todas las cosas por él y para él, y por medio de él, estoy refiriéndome específicamente a Jesucristo, lo que dice Colosenses 1, es suponer que él no sabe lo que está pasando, es una ridiculez. Entonces, obvio, entonces, si él nos manda a orar, y él sabe todas las cosas, es obvio que la oración no tiene que ver con poner el tanto o con hacer partícipe a Dios de un conocimiento que no tenga. claro. Tiene que ver con otra cosa. Ahora vamos, retrotraigámonos un poco a la historia de Jesús. Jesús oraba, sin duda, muchísimo. Jesús se apartaba a orar. Cuando enfrentaba determinadas situaciones, él se apartaba a orar y a estar con Dios. La pregunta es, ¿Dios no sabía lo que le pasaba a Jesús? Si él mismo dice, el Padre y yo uno somos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Mm, O sea, evidentemente que el Padre tenía plena certeza, pleno conocimiento de la realidad interna de Jesús y la realidad externa, muchísimo más. claro. Entonces, la oración no tiene que ver con un acto meramente comunicativo. Ahora, en el caso, y aquí vamos a ir explicando un poco algunos elementos de la oración, cuando Jesús se apartaba a orar, si uno analiza los textos, en general hay un común denominador. En todos ellos, uno ve una manifestación abierta de la carne del hombre. Jesús, por ejemplo, después de los grandes milagros, se aparta a orar. Jesús, antes de enfrentar la cruz, se aparta a orar. Hay un común denominador cuando se ve confrontada la voluntad del hombre y el deber divino, o sea, la responsabilidad divina que él tenía y la voluntad del hombre. O sea, ya tenemos que entender por consecuencia entonces que la oración tiene como medio la neutralizar, atenuar, voy a usar limitar las influencias de la carne para que la naturaleza divina, en el caso del cristiano, se manifieste cada vez más. O sea, ¿cómo crezco yo como cristiano? Bueno, la oración es un elemento gravitante para el crecimiento espiritual.
para yo madurar en Cristo, para asimilar la naturaleza divina de la cual fui transformado. Eso es lo que para la gente que no es cristiano estoy tratando de explicar. La Biblia nos enseña que un cristiano, alguien que ha sido escondido en Jesucristo, que ha sido rescatado de las tinieblas a la luz, es alguien que ha sido hecho participante de la naturaleza divina. O sea, Dios ha concedido de su naturaleza, de sus atributos, de sus recursos espirituales, su carácter en un alma humana. Esto es un milagro y obviamente esto da para un capítulo entero y más, quizá, pero lo que nos muestra es que Dios nos hace partícipes de cómo Él es. Entonces, la oración, a partir de lo que estamos diciendo, lo que hace es hacer florecer al momento de que neutraliza, atenúa la manifestación de la carne del hombre. Eso es una de los propósitos de la oración. Ahora, la oración es también, como ya dijimos, no es un medio informativo. La oración es también una muestra explícita, abierta, concreta, visible particularmente a lo invisible, porque la oración siempre, el consejo bíblico, el llamado bíblico es hacer una oración privada, discreta, no orar Exacto, para que todos te vean. Por exacto. lo tanto, tenemos que entender que no tiene que ver con ojos humanos la oración. La oración tiene que ver con que lo invisible, con aquello que no son, con aquellas que no son personas, que inclusive puede tener que ver con tu propio corazón, con los seres espirituales, con demonios, con ángeles, no lo sé, pero evidentemente no tiene que ver con seres humanos, por el llamado que se nos hace a que nuestra oración sea discreta o sea privada. eh, es una muestra visible de dependencia de Dios. Y esto además, César, es una cuestión muy práctica. Cuando estamos afligidos, cuando realmente las circunstancias nos arrastran a una dependencia de Dios, oramos. Sí, Cuando la correcto. situación se pone difícil, cuando nos vemos complicados por alguna cosa, cuando, en fin, cuando nuestros recursos humanos se acaban, en cualquier circunstancia o situación que estemos experimentando, recurrimos naturalmente a la oración. Porque en realidad la Exactamente. oración nos muestra cuánto dependemos, con la oración mostramos más bien, cuánto dependemos de Dios. Es una manifestación abierta de dependencia, de debilidad, de flaqueza. Es, en simple, y termino con esto, una muestra concreta de lo que somos. Seres débiles, dependientes, vulnerables en un sentido humano, que si no es por Dios y por medio de Él, no tenemos ninguna esperanza, ningún futuro en nuestra existencia. Nuestra vida porque la vida del hombre sin Dios no tiene ningún sentido. Nosotros lo que hacemos por la oración es de reconocer ese hecho y por lo tanto manifestamos un vínculo constante y permanente por medio de un acto que es comunicativo, que es orar con Dios, pero cuyo fin no es informativo. Y eso es importante aclararlo porque la gran mayoría de los cristianos hoy día, o muchos cristianos al menos, para no juzgar numéricamente o proporcionalmente, pero muchos cristianos hoy día creen que de verdad la oración es un acto informativo a Dios. César. Mira, totalmente de acuerdo, Esteban. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que tú acabas de manifestar. No, nosotros no le vamos a informar a Dios, inclusive no es que nosotros le vamos a pedir porque como que no supiera nuestras necesidades, no, al contrario. Aquí hay un acto en donde nosotros nos presentamos delante de Él y, y empezamos nosotros mismos a ¿cómo que se llama? A darnos cuenta de que estamos delante del Dios Todopoderoso y que tengo necesidad, que soy un hombre necesitado. Mira, quiero leer dos textos. El primero está en Colosenses capítulo 1, verso 9. Aquí el apóstol le está hablando a los colosenses y le dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir. Ahora, mira, es interesante. ¿Qué cosas pide? Dice, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos
para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Pero mira, aquí es interesante lo que el apóstol le pide al Señor respecto de sus hermanos. No le está pidiendo, no le está pidiendo cuestiones, cosas físicas, que los hermanos no estén enfermos, que los hermanos. No, en este instante le está pidiendo algo que es mucho más importante, que seamos llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría, para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo. O sea, el objetivo, aquí hay un objetivo, no es el único, pero que aquí hay un objetivo en la oración del apóstol, y que es muchísimo más sublime que cubrir las necesidades físicas que podamos tener. Es cómo andemos con el Señor, cómo que conozcamos su voluntad, que conozcamos su voluntad con sabiduría, que podamos andar como es digno de Él, llevando fruto delante de Dios y delante de los hombres, que esto es muchísimo más importante que el que seamos sanos de alguna enfermedad que andemos cargando, porque inclusive estando enfermos, nosotros tenemos que andar como es digno del Señor y llevando fruto. Tenemos que caminar delante de Él de manera justa, de manera santa, de manera recta. Es, esto es algo que el apóstol está hablando, les está contando a los colosenses aquello por lo cual él oraba delante del Señor. Y después en Lucas, capítulo 21, verso 34, estas son palabras de Jesús, y aquí en este capítulo el Señor le está relatando, cómo va a ser el final del tiempo a los discípulos. Dice: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, el día en que donde el Señor, va a volver, o en donde el Señor va a juzgar a las naciones. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad, pues, en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Me parece sumamente interesante, y voy a ser honesto, ojalá que me pase a mí nomás, pero a mí esta escritura igual me causa miedo, por no decir terror, porque el Señor plantea, ¿sabéis qué? Estén orando de manera constante, que sean tenidos por dignos de estar en pie delante del Hijo del Hombre, y que puedan escapar de todas estas cosas. Pero Él lo plantea: oye, que ustedes tienen que estar conscientes de que esto va a venir, y no saben cuándo va a venir, no tienen idea. Sí, el único que sabe el día y la hora de todas estas cosas es el Padre. Pero ustedes, su deber, lo que ustedes tienen que hacer es estar orando de manera constante de que el Señor los tenga tenidos por dignos. Ahora, ¿sabéis qué? En la oración se genera una conciencia de que cuando nosotros vamos delante del Señor de forma honesta y sencilla, se genera una conciencia en nosotros. Espero que les pase a todos, tal vez yo soy el único infeliz que, que de repente te pones delante del Señor, y te genera una conciencia de quién eres delante de Él, y de cuánta necesidad tienes, y de tus fallas, y de todas tus tosudeces muchas veces, y que realmente te falta tanto delante de Dios, de que delante de Él muchas veces, eh, actúas con injusticia delante de los hombres, de que tu orgullo es más amplio del que deberías tener. Y estas cosas se producen en la oración, porque nosotros empezamos a abrir nuestro corazón delante de Dios, y, y empezamos a mostrarle, o empezamos a decirle, qué sé yo, las necesidades que tenemos, cómo nos sentimos, cómo estamos,
Y el Señor empieza a traer una conciencia a nosotros de quién es Él y de quiénes somos nosotros. Y de la necesidad que existe, de esta tremenda necesidad que existe de que Él intervenga en nuestros corazones, de que Él intervenga en nuestra vida, de que Él intervenga en nuestra conducta, de que Él intervenga en nuestro orgullo, de que Él intervenga en nosotros, pero de manera potente, porque muchas veces somos y estamos faltos de muchas cosas. Y cuando hablo de falto de muchas cosas, por favor, no interpreten cuestiones físicas, no interpreten Algo comida, material, digo. claro, no interpreten cosas materiales, por favor. Porque lo que dice en Colosenses está hablando de la conducta y del conocimiento de la voluntad de Dios. Y lo que dice en Lucas está hablando de ser tenidos por dignos. O sea, no está hablando de que si tengo auto, tengo casa, me falta comida, tengo ropa, tengo techo, tengo... No, 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 no. Cuando esas oraciones no está pensando en eso. Y es más, hay otra escritura en donde se plantea que en 1 Timoteo capítulo 2 dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Mira para qué. ¿Cuál es el objetivo de hacer estas oraciones? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. O sea, yo estoy viendo estos tres párrafos en donde se manifiesta cómo tenemos que orar y cuánto tenemos que orar y los objetivos. O sea, los objetivos son mucho más trascendentes que sencillamente tener cuestiones materiales, de que mis necesidades estén cubiertas. Son cosas mucho más importantes. Vivir en paz, ser tenidos por dignos, tener el conocimiento de la voluntad de Dios y andar como es digno de Él, haciendo buenas obras. O sea, esto va más allá. La oración nos lleva hacia allá para conducirnos y caminar y andar por una vida santa, recta, digna de como Dios quiere que andemos delante de Él. O sea, la oración permite, permite que yo vea quién soy delante de Dios y permite conocer su voluntad, permite vivir en paz, permite darme cuenta qué cosas tengo que corregir para poder estar en pie el día de Él y ser tenido por digno. Estas cuestiones son definitivamente mucho más importantes y trascendentes que, que inclusive que mi salud esté bien, que si tengo todo lo que necesito, que la salud de alguien que yo conozco esté bien. Sin duda, nosotros todos queremos estar bien, no queremos tener enfermedades graves, no queremos estar ni resfriados, todos queremos estar sanos. Pero el objetivo de la oración es mucho más trascendental que solamente la sanidad del cuerpo o la necesidad del bolsillo o del estómago. Eso es lo que quiero Sí, destacar y decir. no, yo creo, César, que creo que ha quedado bastante claro y para la gente que nos está viendo, creo que ha quedado muy instalada de forma muy robusta el sentido mismo de la oración. O sea, la oración es la que nos da más de Dios y menos de nosotros, si tuviéramos que... Y sabemos que Dios, la primera prioridad de Dios no son las cosas materiales, porque de hecho la prioridad de Dios ni siquiera es este mundo es un medio, no un fin en sí mismo. Eso es lo que hace que, por ejemplo, vivamos los cristianos a medida que vamos creciendo en el conocimiento de Cristo por medio de la oración y de la vida misma y de muchos otros elementos más que van contribuyendo a la formación del carácter de Cristo, vamos identificándonos, comprometiéndonos con un reino eterno, más que con nuestra realidad local, presente, diaria. Eso es lo que hace que, por ejemplo, un elemento que es gravitante en la vida del cristiano como es la negación, se empieza a manifestar, el decir ya da lo mismo las satisfacciones de este mundo, porque nuestro compromiso, nuestro interés no está en este mundo, sino está en ese reino eterno, sin pecado, que nos espera más allá de esta realidad. Ahora, yo sé
que esto quizás para alguien que no es cristiano suena, pero literalmente a una cosa muy, muy difícil de comprender. Pero más que de explicarle, porque yo creo que es absolutamente imposible de poder explicar para aquellos que no han sido eh, transformados en su naturaleza interna, que es lo que justamente hace la conversión cristiana. eh, Más que tratar de explicarle, yo quisiera simplemente tratar de exhortarles, de decirles que aunque de ninguna forma van a poder construir el vínculo sobrenatural que genera la oración en un cristiano, que también oren. Aunque la oración no es lo mismo, y sabemos además que la Biblia establece ciertas advertencias respecto a la oración de los que no son cristianos. Inclusive hay textos que dicen que Dios no escucha a aquellos que no son cristianos o no escucha a los pecadores. Pero de alguna forma, no, como no sabemos con certeza quiénes son aquellos que Dios va a alcanzar o quiénes no, mi sugerencia personal es, oye, igual a todas las personas que de alguna forma se han visto transformados, inquietados con aquello que han estado escuchando este programa y en los anteriores inclusive, los invitamos además a ver todos los programas que estamos sacando toda la semana, es que de igual forma oren a Dios. De igual forma dirijan palabras a Dios diciéndole, Señor, mira lo que estos hombres han dicho, algo inquietado mi corazón, algo ha sonado, hay algo de esto que hacía, algo más de sentido dentro. Permíteme comprender, mira, aquello que esta gente ha dicho. Yo cuando comparto, porque en circunstancias me ha tocado compartir con personas en la calle, en fin, o gente, amigos inclusive cercanos, alguna vez les he dicho, mira, como sabemos que la transformación del alma humana es una acción sobrenatural, que depende exclusivamente de Dios, yo les digo, mira, no me creas a mí, pero cuando llegues a tu casa, cierra tu puerta, entra a tu espacio íntimo, tu dormitorio, tu oficina, lo que tengas, tu cocina, da igual, un espacio íntimo para ti. Mm. Dobla tu rodilla y dile a Dios, Señor, si lo que este hombre me ha dicho viene de ti, háblame y permíteme entenderlo. Sí, Eh, por qué digo esto? Aunque uno a veces, yo lo he dicho esto a gente que no es cristiana, que no tiene ningún interés muchas veces con el Evangelio. Pero como ya dije, no sabemos exactamente a quiénes Dios puede estar hablando en la invisible, en la conciencia. Y lo mismo le digo a la gente que nos ha estado viendo en este programa el día de hoy. No sabemos quiénes de ellos, de alguna forma, Dios, por medio de su espíritu, ha querido inquietar el corazón, la conciencia de ellos, y les ha hecho algo de sentido aquello que han estado escuchando. Bueno, a todos ellos les decimos, lleguen a su casa o vayan a su casa, dependiendo de dónde estén hoy, pero busquen un espacio íntimo, tranquilo, doblen su rodilla en un sentido metafórico. ¿Ah? Ahora, si es necesario, doblen su rodilla materialmente, es decir, arrodíllense, pero en un sentido metafórico, pueden hacerlo. Lo importante es que hay una conciencia real de sumisión, de subordinación a Dios, correcto, una actitud del una actitud corazón. en el corazón de humillación, de ponerse bajo, porque la oración es un acto de dependencia, es una manifestación de dependencia. Entonces, obviamente, yo no puedo depender. Ah, sí, mira, señor, yo pienso que tú debieras, evidentemente, esa no es una actitud y no tiene que ver ni con la expresión de lo. Yo puedo hacerlo así y estar quebrantado, pero estas cosas en los seres humanos comunican un poco lo que hay dentro. Insisto, no tiene que ver con cómo lo haga, tiene que ver con la actitud del corazón, pero el cómo lo haga sí puede referir, puede mostrar lo que hay dentro de mi corazón. Entonces, cuando digo yo doblar tu rodilla, estoy hablando, como tú bien dices, César, de la disposición del corazón. Doblen su rodilla, aquellos que nos han estado viendo, eso es lo que estoy diciendo, que no han estado viendo en este programa, busquen un espacio íntimo, doblen su rodilla, aquellos que han de alguna forma sentido que lo que sale de nuestra boca les hace algo de sentido a ellos, tiene algo y ha inquietado de alguna forma sus conciencias, y le digan a Dios, Señor, si aquello que estos hombres han dicho es palabra tuya, es verdad tuya, muéstrame, permíteme conocerlo. La palabra bíblica para esto es revélamelo, que no es más que quitar el velo, revelar, sacar el velo, mostrar, traer a luz. Eh,
aquello que está oculto. Yo les aseguro que si es Dios el que ha estado inquietando su corazón y que si esa oración es sincera, es genuina, es real, solo ustedes y Dios, y aún más Dios que ustedes, pueden responder y saber si eso es verdaderamente así, si es una oración genuina y sincera. Pero yo les aseguro que si eso es así, es una oración eficaz, porque no hay nadie en el universo, no hay nadie en la eternidad que esté más interesado en revelarse con el hombre que el propio Dios, en rescatar al hombre que el propio Dios, en alcanzar a los hombres y librarlos de su condenación que el propio Dios. Por lo tanto, es una oración conforme a su voluntad, según lo que la Biblia nos enseña. Porque eso es importante, César, y termino mi punto con esto, pero creo que es importante decirlo, pero al menos, aunque no alcancemos a profundizar mucho, toda la oración, la Biblia nos llama a que cuando le pidamos a Dios, nos aseguremos de que nuestra oración sea conforme a su voluntad, se alinea a aquello que Él quiere. Si nosotros pedimos conforme a su voluntad, Él lo hace. Claro. Y no hay nada, como ya dije, que sea más voluntad de Dios que rescatar un alma arrepentida. Charles Spurgeon decía, no hay ni un solo hombre en el infierno, ni uno solo, decía, que haya corrido a Cristo buscando refugio y haya sido desechado. O sea, en el fondo lo que está diciendo es cualquier hombre que ha corrido a Cristo en un sentido metafórico, nadie corre a algo que no se ve, pero que ha dispuesto su corazón, que se ha quebrantado, que ha clamado al cielo por refugio y salvación, no hay ni uno solo al cual Cristo rechace. Por lo tanto, les decimos a todos aquellos, quebrántense, pídanle a Dios que les hable, arrepiéntanse de su condición y busquen el refugio eterno que Cristo puede entregarles a ustedes. Oye, cambia el fondo ya. El video de la semana. Preparando el video de la semana. Ya. Voy a presentar. ¿No aparece todavía? Ahí sí. Ya espérame. Ok, vamos. Vamos, César. Póngale el video de la semana, ¿no? Tiempo, ya habéis vivido suficiente para la carne, ya le habéis dado demasiado. Que no te cueste trasnochar para orar, porque no te costó trasnochar para la discoteca. Que no te cueste madrugar para un ayuno, tampoco te costó madrugar para venir a las 6 de la mañana de una fiesta. Que no te cueste ir a una vigilia de oración a las 10 de la noche, porque a las 10 te arreglabas para empezar tu fin de semana y volvías el sábado. Ya le hemos dado demasiado a este mundo. Lo que nos queda se lo vamos a dar a Dios. Para eso el Espíritu Santo ha sido puesto en nosotros, para que lo que nos queda se lo demos a Dios. El mundo ya se llevó demasiado, hermano. Se llevó demasiado de nosotros. Por eso reconoce que ahora tu vida, como ha dicho Pedro, ahora es para Dios. Reconoce que no eres tuyo, reconoce que tienes un Señor. Oh, hermano, ya le dimos mucho a la carne. Hermano, anda por el Espíritu. Llénate, llénate. Es interesante lo que plantea Juan Manuel Vaz. Porque efectivamente, o sea, antes de que cualquiera de nosotros fuese cristiano, le dimos al mundo, o sea, tiempo, dedicábamos cuánto a prepararnos, como él dice, para la fiesta, para no sé qué, para salir, para hacer las maldades, todo. Nunca había límites y había que trasnochar, no había problema, estábamos ahí. Pero si hacíamos eso, ¿por qué hoy? O sea, hoy día en nuestra vida tenemos que entregársela a Dios. Y estamos hablando de la oración al Señor. Al Señor le complace que se le obedezca. Mira qué interesante. Él se complace más en la obediencia que en los sacrificios, dice la Escritura. Entonces, hoy día dediquemos nuestra vida, nuestro tiempo a estas cosas. ¿Estoy diciendo que hay que dejar de trabajar? No, no estoy diciendo que hay que dejar de trabajar, cada uno cumpla con su trabajo. Pero antes,
cumplíamos con nuestro trabajo, cuando había que salir, salíamos, la pasábamos bien, hacíamos nuestras maldades, hacíamos nuestras cosas sin ningún problema después del trabajo, inclusive dentro del trabajo. Bueno, hoy día nuestra vida que fue transformada, nuestra vida que fue cambiada, tenemos que dedicarla a aquel que nos cambió, a aquel que nos transformó. Tenemos que mostrar el señorío de Cristo en nuestra vida. Tenemos que reconocer que Él es nuestro Señor. La Escritura dice que nosotros ya no nos pertenecemos. Ya no sois vuestros, dice la Escritura, porque le pertenecemos a otro. Y mostrar esta pertenencia se puede mostrar a través de nuestra actitud y de nuestros actos. Actos tan sencillos como realmente dedicar tiempo a la oración, apartar tiempo para orar. Si hay que trasnochar orando, bueno, antes trasnochábamos en fiesta, drogándonos, bebiendo, emborrachándonos. Hoy día dediquemos el tiempo y trasnochemos en oración, porque nuestra vida le pertenece a Él y Él quiere que nosotros estemos orando, que estemos clamando, que estemos gimiendo y que estemos velando con toda oración y súplica. Eso quería decir, Esteban. Sí, bueno, la vida cristiana esencialmente se trata de ser transformado de la naturaleza de este mundo, que es una naturaleza que busca complacer la carne en toda su expresión. Es una naturaleza que lo que busca es la autosatisfacción, por eso el hedonismo, esta filosofía de autoplacer y de autosatisfacción, es tan masificada, digamos. La religión del hedonismo, nadie adora a un dios del hedonismo, pero todos los seres humanos viven para su propio placer, deleite y autosatisfacción. No todos, digo, pero muchos al menos. El cristianismo lo que hace es un adversario abierto de eso. El cristianismo es un llamado abierto a limitar la carne, a reducir la carne, a neutralizar todas las influencias. Cuando hablo de la carne estamos hablando de las influencias pecaminosas del deseo humano, que no necesariamente todos los deseos humanos son deseos carnales, por cierto, pero ya iremos en el camino explicando un poco las diferencias respecto a eso. Pero claro, efectivamente, toda la gente nacemos con una vocación carnal, con un llamado, con una necesidad de satisfacer. Lo vemos hasta en los niños, ¿sí? Si el deseo carnal no necesariamente tiene que ver con la cosa íntima, con no sé, lo lujurioso, como mucha gente cree, ¿no? Deseo carnal es, por ejemplo, el egoísmo. El deseo carnal es, por ejemplo, pegar un acto violento frente a una manifestación de molestia. Y lo vemos, esos son elementos que están presentes en los niños inclusive, así que no, pero en general el ser humano vive con una vocación carnal, y el Evangelio de Jesucristo lo que hace es confrontar abiertamente eso. Cuando se es transformado una persona y es rescatado de las tinieblas a la luz, su naturaleza es cambiada en algo que la Biblia le llama regeneración, y que lo que hace es cambiar integralmente la voluntad y el corazón interno del ser humano. Y por esa razón uno encuentra cientos de textos bíblicos que dicen, bueno, pero ya no viven para sí, por ejemplo, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, Corintios, o textos como Romanos que dicen, no, pero nosotros los que no vivimos en la carne, sino vivimos en el Espíritu. Andad como hijos de luz. Efesios, yo ruego por la misericordia, Romanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O textos que dicen que andemos como hijos, como es digno en la vocación que fuisteis llamado. O sea, en general hay un llamado abierto a vivir conforme a esta nueva naturaleza a la cual fuimos transformados. Eso es esencialmente el cristianismo. Y Vaz lo que hace es decir, oye, ya, vivimos para el mundo ya. Claro. Ya satisfacimos la carne y además cosechamos los cardos, el dolor que la satisfacción a la carne genera, porque eso, aunque es un programa aparte de esto, pero sembrar para la carne es cosechar carnalidad, que no produce absolutamente nada nuevo para un hombre, para un ser humano que fue hecho como un ser espiritual, esencialmente. La carne debilita, satisfacer la carne debilita, fortalecer el espíritu
promover el espíritu fortalece. Mm. Eso es, y por esa razón, el llamado de Vas, y es un llamado bíblico, es haced morir en vosotros todas las obras de la carne. Estoy citando una frase explícita bíblica. Haced morir en vosotros cualquier cosa que sea contrario al espíritu. Mm. Y ese es el llamado. Ahora, la oración para esto es gravitante. Yo decía adelante, cuando Jesucristo experimentó algún grado de tentación, él oraba. Oró 40 días oró 40 días antes de que fuese tentado por Satanás. Como ya decía, cuando hizo grandes milagros, cuando la gente lo adulaba, cuando la gente le rendía un amplio y profundo reconocimiento por todos los milagros que hacía, se apartaba a orar. Cuando experimentaba la tentación y el temor de la cruz, se apartó a orar. En fin, y si usted, yo le sugiero, haga la revisión bíblica y se va a encontrar que en general cuando se vio expuesto a elementos de la naturaleza humana, a elementos intensos de la naturaleza humana, Jesús se apartaba a orar, porque la oración lo que hace es retener aún más en nosotros, que nacimos con naturaleza pecaminosa y que por lo tanto hemos sido torcidos por ella. Tenemos mucho más que corregir que Jesús, que no nació con naturaleza pecaminosa. Aún más para nosotros la oración se vuelve gravitante, como un elemento de hacer retroceder la carne y sus deseos para que la nueva vida en Cristo y su obra en el Espíritu se manifieste. Pero bueno, César, el tiempo nos pilla. Le reiteramos a la gente que nos ha estado viendo que esto es un programa diferido, por eso no leímos comentarios, porque obviamente cuando estamos grabando esto no hay comentarios, pero escríbanlos igual. Bueno, ya terminó el programa, así que ya no sacamos nada con decirlo. Pero igual les decimos a los que escribieron comentarios que los vamos a leer, ¿ya? Sí. Oye, César, el tiempo nos pilló, unos segundos para despedirse y nos vemos el próximo jueves a las 9:30, pero déle usted primero. Amigos, que un gusto siempre poder estar con ustedes, poder transmitirles verdades, que el Señor les bendiga. Espero que estas cosas sean realmente de edificación y traigan luz. Esa es la intención de hacer estos programas, que el Señor les hable, no nosotros, que sea Él el que pueda tocar sus corazones. Nos vemos. Chao, chao. Muchas gracias a todos y a cada uno de ustedes, a los que nos acompañaron, gracias a los medios de comunicación. Les invitamos a que, como ya decía, se sume a nuestras plataformas. Ahí está nuestro sitio web de televisión 24 horas al día, 7 días de la semana, 24/7, como se dice ahí, www.mtna.tv. Pueden encontrar este programa y todos los anteriores y todo el contenido que el canal de televisión genera aquí en youtube.mtna.tv. Les invitamos también a aquellos que puedan, conforme hayan sido bendecidos, que se sumen como socios para aportar financieramente al trabajo de Fundación Metanoia. Si no, pueden estar orando, es muy importante esto, y si no, también disponer su tiempo como voluntarios al trabajo de expansión y defensa del Evangelio. Súmense a nuestras redes sociales. Ahí en Instagram estamos en Somos MTNA TV, en Facebook Somos Metanoia TV, y también les invitamos a que se sumen a nuestro canal de WhatsApp permanente en déjenme aquí, sí, ahí en wp.mtna.tv. Y también, mírenme que tenemos aquí, libros.fundacionmetanoia.cl, nuestro nuevo sitio de distribución y venta de libros cristianos. A ver, expliquemos, tenemos muy poco tiempo, pero el propósito de esto es poder promover y difundir y llevar más allá literatura que nosotros creemos, porque son libros que han sido revisados, son en general libros que nos dan garantía o confianza, en general, de que su contenido es de edificación y de bendición para sus vidas. Así que los invitamos a que se sumen, libros.fundacionmetanoia.cl. Todos los libros valen exactamente lo mismo, 9.990, así que es súper fácil. Revisen ahí el catálogo, estamos partiendo, así que tenemos un catálogo acotado por ahora, pero está disponible ahí para que puedan adquirir su libro y coordinamos la entrega.
Gracias a todos y a cada uno de ustedes por acompañarnos. Gracias, como ya dije, a los medios de comunicación. Que Dios les bendiga. Les dejamos con una invitación a ser socios a Fundación Metanoia. Nos vemos el otro jueves, 9:30 de la mañana. Chao, chao. ¿Qué significa ser luz? La luz aniquila todo rastro de tinieblas. Cuando enciendes la luz, las tinieblas retroceden y la luz gobierna. Cuando hay tinieblas, nadie ve quién eres ni qué haces. La luz avanza rápido, muy rápido. Cuando llega la luz, todo queda expuesto. Solo con luz puedes ver el camino. Sin luz, te caes, te duele, te golpeas, te pierdes y te condenas. Por eso, en Fundación Metanoia, amamos la luz, porque la luz cambia a las personas. Metanoia es luz. ¿Quieres ser luz junto a nosotros? Hazte socio. Fundación Metanoia.